Entonces, buenas tardes, estimados estudiantes. Y esta es la segunda web que tiene que ver con la parte de organización y presentación, que está a cargo, Gracias. está a cargo de pues, nuestra directora. Profe, ¿nos está escuchando? Profe, Se le fue el audio, profe, sin audio, sin audio. Ya, de aquí un momentico, que un bajoncito ahí en electricidad. ¿Ya está listo? ¿Me Sí, está señor. escuchando? listo, profe. Sí, que tuvimos un bajoncito, pero ya se soluciona inmediatamente. Entonces, como les decía, pues arrancamos de aquí de la presentación. Pues esta es la red del curso de estadística con nuestra directora Paola Caterina Sáenz y hoy vamos a estar Miguel Efraín Yela Hernández y Jesús Antonio Peña Rueda. Entonces, vamos a mirar la agenda. Nosotros, dentro de la actividad que tenemos, pues vamos a desarrollar el mapa mental, vamos a identificar la problemática planteada y de allí vamos a clasificar las variables que intervienen en la problemática de estudio. Vamos a caracterizar esas variables que seleccionamos y hacemos la sustentación con un video de aproximadamente 5 minutos. Y consolidamos Profe, buenas tardes. Qué pena es que se escucha un eco. no sé, No se escucha bien. estamos A mí sí me aquí, escucha. estamos Yo también aquí en escucho auditor. bien. Yo aquí tengo Yo igual, escucho perfecto. aquí estamos También verificando escucho bien. de otro Es que computador y deben se de cerrar su escucha, micrófono porque nada más está, habla el tutor. sí, se está escuchando. Aquí tenemos una referencia de si se escucha o no. Entonces, comencemos con la problemática del curso. Nosotros vamos a hacer un análisis de los factores asociados a la calidad del sueño en habitantes de una región, en este caso desde Cundinamarca, Colombia. Vamos a ser claros de que vamos a trabajar con una base de datos, la cual la vamos a utilizar en todo el periodo, es decir, esta base de datos, por eso le vamos a dar al comienzo un espacio, es que vamos a trabajar durante todo el periodo y todas las actividades hacen referencia a esta base de datos. Por eso es importante que la manejemos, la identifiquemos para poder hacer todo lo planteado durante el periodo. Entonces, esta base de datos fue generada primero con fines académicos para este caso, para el curso. Entonces, aquí donde cada fila representa un individuo que incluye una cantidad de variables, las cuales nos definen un estado sociodemográfico, de su estado de vida, de su salud, así como todo lo que tiene que ver relacionado con el sueño, que ahorita lo vamos a referenciar, cómo lo identificamos. Iniciamos 18, ¿cierto? ¿Y finaliza cuándo? 17 de marzo. Es bueno que pues vamos organizando las participaciones en los foros, aunque veo que en los foros pues hay una alta participación ya con la primera parte. Primer paso, el mapa mental. Aquí vamos a mirar todas las etapas que tienen que ver con la planeación estadística. Entonces tenemos claro que ya sabemos que tenemos la planeación, la recolección de la información, el análisis y la presentación de resultados. Importante de que identifiquemos las diferentes etapas que ocurre en cada uno de ellos. Entonces vamos a tener las características que vamos a encontrar para poder desarrollar cada una de las etapas. Entonces, de esta forma nosotros comenzamos a qué? A poder ir adquiriendo un dominio de la problemática. Y esto tiene que ver entonces con la problemática que decidimos es cuál. Análisis de los factores asociados a la calidad del sueño en los habitantes de Cundinamarca, Colombia. Suena como repetitivo, pero resulta que esto es lo que vamos a hacer, ¿ya? Nosotros vamos a referirnos exactamente a esto y la información que se tiene aquí va a ser nuestra referencia para todas las actividades. No es que yo pienso, creo que es que esa variable no debe ser así, no, es una información que se obtuvo, que fue depurada para podérsela presentar a ustedes. Entonces miremos
esos pasos. Aquí se va a hacer un poquitico de referencia a lo que nosotros vamos a trabajar, que son ¿qué? La información que obtuvimos desde el punto de vista estadístico, que pudo haberse encontrado por encuestas, por estudios de la Secretaría de Salud, por universidades, se consolidan y nos aparece esa base de datos. Entonces, lo primero que tenemos que es la definición del problema. Entonces, ¿qué está asociado a la calidad del sueño? Entonces, hay diferentes factores que hacen de que uno duerma bien desde el punto de vista de las variables físicas, como son, digamos, el mismo colchón, la temperatura, la luminosidad, ¿cierto? También tenemos el ruido. Entonces, son cosas que están asociadas, son los factores asociados. En la formulación de los objetivos y variables, pues, están las cuestiones de los hábitos. Los hábitos, comemos tarde, si nos gusta ver televisión hasta tarde, si la gente hace una actividad física de pronto muy ruda antes de acostarse, eso nos cambia el ciclo, ¿cierto? De las actividades que hacemos, entonces el ciclo de sueño se va a replantear y nos va a correr unas horas, entonces todo esto influye. Pero entonces mire que ya estamos asociando varias cosas que influyen en nuestro estudio. La delimitación de la población. Entonces estamos aquí hablando de los habitantes de Cundinamarca, Colombia, pero luego nosotros no podemos coger y estudiarlos a todos. Entonces, más adelante, entonces tomamos una muestra y esa muestra son las personas que vamos a estudiar y a proyectarlas a la región. Debe haber un diseño metodológico con una selección de instrumentos. Aquí estoy dando tics de lo que uno podría poner en el mapa mental. La recolección de los datos, pues generalmente los datos se recogen a través de diseño y aplicación de encuestas y cuestionarios. Para ustedes que pertenecen, en este caso, a una carrera tan importante como la psicología, ¿qué hay especial? Resulta que aquí estamos hablando de encuestas y cuestionarios, pero nosotros, si ustedes más adelante van a hacer estudios, de pronto van a manejar focus group. Digamos un ejemplo, vamos a hacer el lanzamiento de un producto que son dulces para niños, digamos agridulces, y los niños están entre los 3 y 7 años. Esto se segmenta, entonces vamos a tener unos de 3 a 5 y los otros de entre los 6 y 7. Pues aquí no vamos a encontrar que, aquí no vamos a hacer encuestas, ellos no van a diseñar, no vamos a diseñar una encuesta para ellos, pero entonces sí vamos a hacer, o vamos a filmar y vamos a mirar su comportamiento para ver realmente cuál es su patrón de comportarse de acuerdo a lo que estamos mostrando allí. Eso más adelante lo van a hacer, lo van a tener que hacer ustedes para muchas cosas. Mira el comportamiento de los niños con un nuevo juego, ese juego, qué implicaciones tiene, ¿cierto? ¿Cuál es el grado de interés que tiene? Y esto se da a través de qué? De las sonrisas, de compartir cosas. Entonces, de aquí también tomamos información. Mire que dependiendo del estudio, así se toma la información. Ahora la garantía de la calidad. Ahora ustedes ven que a través de las redes nos llega mucha información, muchas cosas. Pero ¿de dónde sale la información? Realmente la información tiene calidad, fue hecho por entidades, instituciones y organismos que nos permitan decir de que eso es ético y es confiable. Entonces, esa es la parte clave de cómo se recoge la información. La organización de la información, ¿cómo la hacemos? Pues tenemos que clasificarla, ¿no? Una de las cosas claves, clasifiquemos, luego vamos a hacer la base de datos y aquí ya comienzan el trabajo de nosotros para esta primera actividad. Vamos a hacer las tablas de frecuencia y gráficos iniciales. Entonces, cuando estamos haciendo este proceso, cuando hacemos las tablas y los gráficos, hay una de las cosas claves que cuando uno mira un gráfico causa un impacto grande, ¿no? Nosotros vemos una barra alta, otra más pequeñita, ya uno comienza a decir algo está pasando. Este es lo que vamos a identificar acá y nos va a servir a nosotros ¿para qué? Para comenzar a identificar una problemática. Entonces, aquí vamos a encontrar los promedios.
los porcentajes, cuál es el porcentaje que se me incrementó el salario, cuál es el porcentaje de personas que tienen, digamos, dificultades, dificultades visuales. Vamos a encontrar las dificultades que tienen las personas, digamos, por un problema de transporte, o también vamos a encontrar la parte buena de todos esos deportistas, cuántos están logrando el éxito a través de los planes que se hacen de qué, de desarrollo en todas sus actividades para ser competitivos. Y luego presentamos los resultados. Esta es la parte clave, pues, de aquí hacemos la elaboración de informes y visualizaciones y viene la interpretación. Mire que todo esto sirve para qué, para tomar decisiones. Siempre ustedes van a encontrar cómo se toma la decisión, bien sea desde el punto de vista, si hablamos de mercadeo, cuál va a ser la acción, porque la gente cuando, cuando un restaurante lo inauguro tiene que tener ciertos colores para que la gente le guste, cuál fue el impacto que tuvo, ¿ya? De esos hallazgos, pues nosotros tomamos acciones. Cuando hablamos en este caso con problemas de salud pública, pues ya debe haber unas actividades que tienen que ser gubernamentales, que indiquen unos parámetros de comportamiento de acuerdo a una situación, que entonces sería todo lo que tiene que ver con el caso de salud, vivienda, transporte, todo lo que tiene que ver con las actividades humanas. Y aquí vemos diferentes tipos de mapas mentales. Aquí los son tomados hacia el azar, no de ustedes, son tomados de, de muchos estudios que hay. Hay tendencias, pero siempre hay algo clave, es que en los mapas mentales nosotros tenemos una idea principal y manejamos lo que llaman los sistemas radiales. De ahí van a salir los diferentes elementos que me reafirman la idea principal. O podemos hacer lo que son concéntricos, que hacemos de que gire la información, los conceptos se vayan articulando de izquierda a derecha. ¿Para qué? Para ir desarrollando la idea. Como aquí estamos hablando de etapas, pues lo podemos hacer en cualquiera de los dos, pero hay que ser claros que cada uno me va a determinar qué, una actividad específica. Y esa actividad específica tiene unas características. De las características son las que vamos a manejar. Allí es donde vamos a ingresar información eh, de la que tenemos con la caracterización del problema, que es lo que vamos a ver en las próximas diapositivas. Este es un ejemplo en el cual se puede desagregar de tal forma de que usted pueda tener información tanto de la base de datos, de la problemática que tenemos y también de qué, de las diferentes características que tienen cada una de las etapas. Es una forma que está muy general, se puede matizar de otra forma, diferentes, con diferentes características. Es clave acá cuando nosotros hablamos del apoyo gráfico, de pronto que el apoyo gráfico tenga que ver con la información que nosotros estamos depositando en cada una de las etapas. ¿Por qué? Parece algo, pues parece muy elemental, muy básico, pero resulta que una mala imagen nos cambia que nos puede dañar el concepto, es decir, de que de pronto nos desviemos, porque acuerde que la gran mayoría, y más ahora, entre la gente más joven, pues ahora última es más gráfica. Entonces tiene que ser muy claro cuando incluimos el gráfico que realmente sea coherente con lo que estoy definiendo, porque si no, nosotros vamos a hacer de que dudemos, que nos cambien el concepto inicial. Y lo otro, los colores, a veces no ser tan fuertes, fondos muy fuertes, hacen de que pues el manejo del concepto no tenga esa dinámica que nos permita o no decidir qué es lo que está pasando, cómo desarrollo la idea, la voy articulando etapa por etapa. Entonces, clave esa, colores que no sean tan agresivos, imágenes que se estén relacionadas con lo que yo estoy diciendo, ¿cierto? Y la forma de articular, es decir, las flechas, cuando son muy rectas, producen como jartera, entonces que tenga una dinámica, que ojalá sean semicirculares, que hagan como ese flujo de energía para uno llevar la idea en el paso a paso.
Entonces, miremos para la identificación del problema, pues nosotros podemos tener diferentes referencias en la biblioteca de la universidad. Tenemos muchas bases de datos. Igual en internet hay muchas también, pero acuérdense lo que ya hablamos. Diferentes referencias, artículos, monografías, que sean qué, que sean consistentes y que sean confiables, ¿no? Para nosotros poder manejar ya la información y conceptualizar realmente en un problema de estos, qué es lo que tenemos que tener en cuenta. ¿Listo? Aquí vamos a hablar de las preguntas generadoras. Y entonces ustedes van a decirme, esas preguntas generadoras ya, para poderlas contestar en qué nos apoyamos. Entonces siempre, lo que yo les decía ahora, tenemos que mirar muchos, digamos, artículos. Insisto en los artículos, que los artículos no sean tan largos. Hay más artículos que ya están resumidos, son de 2, 3, 4 páginas, y aparte de eso tienen el resumen como tal, que eso es media página, en el cual ustedes identifican la parte principal de cada uno de los lineamientos que nos ayudan a identificar el problema. Pero no hay necesidad, usted no se va a leer un libro, menos ahora en las condiciones que nosotros manejamos, pues cada una de las actividades, no, pero sí tenemos que tener, ¿cierto? Unos elementos de calidad que nos permitan manejar la información en forma rápida, pero con calidad y que sea también ética, que no simplemente sea comentarios que a veces hacen las personas, pero que no tienen ningún fundamento científico. Y miremos las preguntas. Mire que aquí hay varios elementos que nos da la pregunta generadora. Mire que aquí hablamos del estilo de vida que influye en el sueño. Entonces ya aquí ya nos permite decir algo. Que hay una forma como nosotros nos comportamos que hace de que el sueño eh, se desarrolle en forma saludable o no. Y estamos hablando de qué personas. Aquí estamos hablando de personas adultas. El ser una persona adulta significa tener unas características especiales. Y aquí comenzamos a identificar cómo se nos va volviendo el problema. Ya se va volviendo más claro y se va reduciendo en todo eso que pensábamos que era larguísimo. Y bueno, ¿y yo dónde voy a sacar todo eso? Aquí ya se comienza a definir más. ¿Cómo se podrían relacionar las jornadas laborales o académicas con la cantidad y la calidad de horas de descanso? Entonces, aquí hay dos cosas, que es la cantidad de horas que nosotros le dedicamos a nuestras actividades. Pues vamos a encontrar personas que están desde muy temprano, no ve madres, cabeza de hogar, que están desde las 4 de la mañana preparando todas las cosas del día, luego van a laborar, luego van a estudiar y regresan por la noche otra vez a ajustar las cosas. Estamos hablando de una jornada larguísima. Y están otros que solamente tienen la jornada laboral o una jornada de estudio que es más corta. Ambas jornadas cambian, ¿cierto? Los resultados de cómo me siento respecto a la fatiga que puedo adquirir en el día, el estrés laboral, ¿cierto? El estrés que también me produce el estar dentro de un grupo social, por todo lo que pasa, el roce con las personas, el intercambio de las cosas, pues eso trae un fenómeno y un impacto en lo que hacemos en el día. Y ahora viene los hábitos que algunos pueden ser buenos, pero otros no son precisamente los mejores. El demasiado uso del celular, el estar viendo películas hasta tarde, muchas cosas, el ingerir de pronto a veces licores, el fumar, muchas cosas hacen de que tengamos unos hábitos que cambian el comportamiento del sueño. Sí, señor. Ahora, ¿qué condiciones personales, emocionales, o ambientales pueden aumentar el riesgo de presentar mala calidad del sueño? Pues aquí viene algo. Siempre nosotros, pues todas las personas tenemos son problemas. Unos son mm,
no son tan fuertes, otros determinan unas características que son fáciles de manejar, algunos son complejos, y lo otro que para cada persona, pues el enfoque que le va a dar es diferente. Para mí, alguna cosa puede ser muy ruda para manejarlo y para otros no. Es algo sencillo y esto tiene que ver con el desarrollo emocional que tuvimos desde nuestra infancia, de cómo afrontar las cosas, cómo afrontar diferentes situaciones y cómo manejar entornos. Y esto hace que pues, mi forma de comportarme respecto a que pueda tener un sueño de buena calidad, ¿cierto? Se pueda desarrollar, se pueda manifestar en forma clara. Entonces aquí notamos de que los hábitos nos cambian las cosas. Aquí ya estamos hablando del ambiente, lo que hablamos ahora, las características de donde duermo, la iluminación, el ruido, eh, todo el estrés que traje el día. Entonces aquí ya todo esto, cuando nosotros lo definimos, ya una parte científica, la parte ya es estadística de por qué una persona se comporta así, ya entendemos el problema y ya la base de datos, ¿cómo se va a volver? Ya se nos va a volver más amigable, que ya entendemos realmente lo que está pasando, porque es cuando nosotros si miramos la base de datos en forma fría, ¿qué va a pasar? Nos asustamos. Uf, ¿de dónde salió todo eso? No, aquí lo que nos está diciendo es cómo un problema de estos se ha definido a través de qué, de los comportamientos de las personas, por su edad, por su género, por diferentes variables y de esta forma podemos afrontar el problema. ¿Qué es la base de datos? Se hablaba mucho de la base de datos, pero resulta que para algunos no es muy claro. Me lo decía por ti y también por el correo interno, profe, ¿y la base de datos qué es? Entonces aquí estamos hablando, primero es un conjunto de información, ya ha sido estructurada porque cuando ustedes la ven que ya está definido a través de una matriz y esa matriz tiene unas filas y columnas que al relacionarnos vamos a encontrar unos datos. ¿Y esto nos sirve para qué? Para uno poder acceder más fácil a ella, hacer un análisis y luego poder hacer una gestión con la información que tenemos. Entonces, esos datos recolectados, pues aquí vamos a encontrar cosas de estudio, personas, objetos, eventos, y esto claro, en esto se organiza en filas y columnas. Las filas pues son los registros y las columnas las variables. En la plataforma lo encontramos así. En el momento intermedio tenemos la fase 2. Pues algunos tutores, de pronto la base de datos, el Excel se le puede anexar en el foro. Pero como esto lo vamos a trabajar durante todo el periodo, entonces que es importante que sepamos de dónde fue que salió, ¿cierto? Cómo descargarla, porque estamos por allá en otro lado y allí la vamos a tener. Entonces tenemos fase 2, organización y presentación de resultados. Y aquí mire, tenemos la guía. Unas personas me preguntaban dónde está la guía y está señaladita, la guía de aprendizaje fase 2, que es lo que nos dice qué es lo que tenemos que hacer. Está claro, ¿cierto? Allí nos dice paso por paso qué tenemos que hacer, ¿ya? Y de dónde vienen la información o los elementos que nos sirve para poder desarrollar la actividad. Y acá miren, que de pronto no se ve porque está el azulito así, a veces uno pasa rápido, descarga la guía y no vio el anexo, ¿ya? Entonces, en ese anexo es donde está el Excel de la base de datos. Entonces, cuando la abrimos, ya vamos a ver todo el contexto de los elementos y variables que nos determinan la problemática. Y miren, esa base de datos tiene 374 registros correspondientes a personas residentes en diferentes municipios de Cundinamarca. En la anterior web, nuestra directora hablaba de población y hablaba de muestra. Pues esta es una muestra de 374 registros, la cual vamos a estudiar para definir, identificar una problemática que generalmente cuando estamos hablando de estudios de este tipo, cortos, simplemente a veces hacemos interpretación y análisis,
ya que un estudio estadístico de más profundidad pues requiere una cantidad de etapas, que eso no es el objetivo del curso, pero sí lo vamos a ver aquí de cómo podemos interpretar, hacer análisis para hacer una toma de decisión. Entonces, la información pues se tiene una base de datos de tipo académico desarrollada por la UNAM. Ya antesito lo habíamos hablado, pero aquí ya comenzamos, ya cuando miramos toda la problemática del problema, ya aquí ya le comenzamos a ver más cuerpo a lo que tenemos que hacer. Y viene algo que es la ficha técnica cuando tenemos el estudio. ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué población fue la que estudiamos? ¿Cuál fue el tamaño de la muestra? ¿De dónde salió la información, que son las fuentes? Y la ubicación espacio-temporal. Mire que en todo lo que hemos hablado, ya prácticamente hemos contestado lo que es el objetivo, cuál fue la población y el tamaño de la muestra, de dónde salió esta información y este estudio, cuándo se hizo y en dónde. Entonces, mire que a medida que estaba hablando, entonces comenzamos a ver detallitos. Entonces, digamos acá, un objetivo, analizar y caracterizar los factores sociodemográficos de este grupo de individuos. De esto es lo que hemos estado hablando todo el tiempo. En algunas preguntas, cuando se habla del objetivo, acuérdate que nosotros, cuando hablamos de los objetivos, no podemos, no podemos tomarlo como alguna problemática del sueño en Cundinamarca, porque nosotros tenemos que conjugarlo de tal forma que lo proyectemos qué es lo que vamos a hacer. Entonces decimos, vamos a analizar y, y caracterizar los factores demográficos del estudio de vida y la salud asociada a la calidad del sueño en habitantes del departamento de Cundinamarca. Este es el objetivo largo que me define a mí todo el contexto, pero si ustedes lo analizan, esto lo podemos volver más sencillo, más corto. Aquí estoy tomando todo el contexto de él, que es lo que vamos a hacer, en dónde y cómo, fundamentado en la información que tenemos. O sea, ya es yéndonos al extremo. Y si miramos la población, y lo hemos dicho varias veces, la población, ¿dónde fue? Hablamos de los municipios de Cundinamarca. Mire que desde el inicio estamos hablando de ellos y es la forma de nosotros organizar lo que vamos a hacer. Esto que estamos hablando aquí nos está delimitando el problema. Ya se ve más claro, no estamos hablando, sí, una población grande de Cundinamarca, pero aquí ya comenzamos a decir que vamos a trabajar también con quiénes, con una muestra. Esa muestra, esa muestra es la que son los 374 individuos. Y esta fue la base de datos que utilizamos. Insisto, aquí estoy hablando de los términos en grande, ustedes los van a hacer más sintéticos. ¿Para qué? Para que la información de pronto quede más sencilla de manejar. Pero aquí estamos hablando como de todo el contexto que se manejaría en un estudio. Entonces, tenemos la base de datos. La ubicación geográfica, ¿dónde fue? Los municipios de Cundinamarca, que es lo que tenemos aquí, ¿cierto? Entonces, el periodo, el 2024, en la misma base de datos están en el encabezamiento. Entonces, ¿que dónde salía todo ese poco de información o la información? Se dan cuenta, está casi que en el pie de página del estudio de la base de datos y allí encontramos la información. Y pues la unidad estadística, ¿quiénes estamos estudiando? Pues a todos esos individuos con los cuales se trabajó para determinar estas variables que tenemos allí. O sea, ¿alguna inquietud? Con esto aquí tenemos claro lo que es la problemática. O sea, tenemos no solamente decir y hacer aplicaciones que tenemos de los software nos sacan la información,
pero saber esto, de dónde viene, porque a veces la podemos hacer en forma mecánica y la podemos hacer muy bien, pero cuando usted sabe de dónde viene esta información, de dónde vino, entonces viene el para qué, el por qué y cómo. Allí vamos a encontrar unos resultados y esos resultados son los que nos permiten tomar decisiones. Van a tener estudios de cualquier tipo, de la parte clínica, de la parte también, de la parte de talento humano, ¿cierto? Vamos a tener muchas cosas que hacer y esto nos permite a nosotros tomar decisiones para definir planes de acción sobre el comportamiento humano, sobre el manejo de los niños, qué pasan las personas en edad adulta, cuáles serían los procesos que vamos a desarrollar ellos como terapias que le permitan tener la movilidad. Toda esa información se organiza y nos puede generar planes de acción. Y viene la parte de clasificación de las variables. Aquí vamos a Profe, mirar, disculpe, buenas tardes. ¿Se puede sí, hacer alguna pregunta o se hacen al final de la web? pues no sé si aquí ya en la pregunta de una vez, porque aquí hacemos un cortecito. Ay, le Aquí vamos. agradezco, profe. Es Ay, que tengo mejor, sí. una inquietud y ahí hay una compañera antes que yo, entonces voy a cederle la palabra a ella y después pues hago mi pregunta. Soy yo, Diana. Sí, soy yo la que Dígame. tengo bueno, no sé. Profe, mi inquietud es cuando usted habla sobre la identificación de la problemática, digamos, en el caso mío yo ya miré pues la tabla, vi las variables cuantitativas, cualitativas, pero digamos que cuando uno accede a una base de datos siempre tiene como un trasfondo, es decir, o sea, algo textual que da un contexto frente a los datos. Cuando cuando hago ese comentario, eso está relacionado con la identificación de la problemática, es decir, ¿dónde ubico yo el soporte teórico de esa tabla? ¿A través de qué búsquedas o dónde puedo hacer la Ajá. búsqueda? Si nosotros le damos, y nosotros manejamos un contexto, y en ese contexto llegamos acá a dos cosas. En la identificación del problema, estamos hablando de algo que es el problema del sueño, el análisis de los factores asociados a la calidad del sueño en los habitantes de Cundinamarca, Colombia. Una de las partes claves que tiene que ver y precisamente con el perfil que desarrollamos a través de la psicología es que necesitamos identificar los contextos y los contextos los ubicamos a través de ¿qué? De componentes bibliográficos importantes. Toda investigación que uno tome debe tener un componente que tiene que ver el referente bibliográfico, que son artículos, monografías, como nosotros hablamos de acá, si se quiere, libros, informes que hay de todo tipo para uno identificar el problema, porque nosotros lo estamos haciendo es que aquí se hace un proceso de inducción a cómo manejamos un problema. O sea, cuando ustedes miran esa base de datos que hay allí, si manejáramos todo el contexto de tener que usted ir a buscar la información desde las fuentes primarias, pues sería una cosa grandísima. Acá lo que hacemos es de que cuando uno necesita identificar el problema de tener información que le permita dar soporte a esos resultados que están allí. Entonces allí los tenemos, que era lo que nosotros hablábamos ahora, de tener información de calidad y cuando las personas que han hecho ya el proceso, identifican esto, inmediatamente ya se vienen con qué, con la ficha técnica y una vez viene también la identificación de esas variables, que allí usted entiende el problema, si miramos la base de datos en frío, pues cualquier base de datos en frío, pues uno identifica información y puede sacar resultados, pero lo importante es de ese resultado dentro de qué contexto está. Entonces ahí ya tenemos los elementos y por eso allí ya los podemos manejar, que son las preguntas generadoras, que fue el espacio que le dedicamos a esto para decir, bueno, ¿qué pasa con esto? Entonces, cuando usted hace el estudio, cuando usted mira los artículos, todo esto, entonces usted le va a dar ese soporte y eso es lo que le permite a usted entender gran parte de lo que está allí, también para generar resultados. Profe, O sea, quiere sí, decir, bajo lo que usted comenta, es que esa base de datos, pues que yo pensé que era el resultado
digamos, de una investigación, no, esa base de datos No, es como el resumen, o puede ser más que resumen, sí, es como o sea, sí, la realidad que se vive en esa población, pero no es el resultado de una investigación, sino de varias. Por eso hacemos la consulta en monografías y en revistas que nos den, digamos, ese contexto. ¿Es así o no lo entendí? em, lo que tenemos son los resultados de un estudio, pero como ya son los resultados de un estudio que habla de algo concreto, entonces por eso es muy importante lo de las preguntas generadoras. Las preguntas generadoras lo que te lleva a qué, a que usted a través de investigarlas le comience a dar un mayor contexto, cualquier base de datos de la que sea. El estudio del crecimiento, digamos, de la industria metalúrgica en Colombia, yo veo los datos y puedo ver los gráficos y puedo ver todo, pero ¿qué queda haciendo falta? ¿Usted qué opinaría? La industria metalmecánica en Colombia. Entonces, allí es donde nos tenemos que meter el contexto, y este contexto tiene que ver con qué, con lo que ustedes, en lo que ustedes están formando es identificar esos elementos que me definen el problema. Siempre va a ser así. O sea, nosotros encontramos información de todo lado, pero tenemos que darle un manejo a las cosas para poder darle buen uso de la información. Lo que pasa es que ahora nos hemos acostumbrado a que se ve información y una vez de que se ve la información se dicen cosas, pero cuando, para poder entender esto hay que identificar el contexto donde se desarrollaron las cosas. Porque una cosa puede ser aquí, mire, cambiémosle una cosita aquí, ya no va a ser en Cundinamarca. ¿M? Lo vamos a hacer en otro lado, lo vamos a hacer en Medellín o lo hacemos en Cartagena. ¿Será que nos da lo mismo? ¿Nos da lo mismo? No No, nos va a dar profe. no nos va a dar lo mismo porque lo que les dije ahora, acuérdense en lo que hay alrededor, ¿ya? Profe, Y es que de pronto lo que yo estoy entendiendo es que la compañera, no sé si de pronto sí sea como lo que estoy comprendiendo, es decir, la fuente de información. A mi modo de ver, la información que nos Secundaria, ¿cierto? compartieron es una información de fuente de información secundaria porque es una base de Claro. datos entregada claro, por un textero, un externo. Es decir, no es una base de una fuente primaria que se realizó con entrevistas y demás. En ese caso, pues digamos que es como una base de un supuesto, por decirlo así, o lo comprendo de esa manera, entendiendo que digamos que pueden haber otros factores también que influyen en la calidad de sueños. Por ejemplo, en el caso actual, el uso de pantallas o dispositivos móviles y otros factores adicionales al estrés. Entonces, creería que la fuente de información no es que esté ligada como tal al resultado de la investigación, si es una pregunta de la profesora, de la compañera, sino es una fuente de información secundaria entregada por un tercero, es lo que estoy entendiendo. pues desde el comienzo se dijo que era una base de datos que se había organizado ¿por quién? Por la misma universidad para el curso, porque nosotros aquí no podemos ir a las fuentes primarias para hacer la encuesta y todo eso. Esto implicaría un trabajo inmenso. Si ustedes miran esa muestra que hay allí puede manejar 4 o 5 millones de personas y saca la muestra. Esto no es tan fácil hacer trabajo de campo. Cuando de pronto uno lo ve ahí se ve como tan sencillo, es porque esto es otro proceso adicional que no tiene que ver con los objetivos del curso. Aquí lo que vamos a hacer es que utilizar las diferentes etapas de pasos de la investigación para hacer ¿qué? Un prototipo, solucionar un prototipo de problema donde vamos a interpretar y analizar los resultados para tomar decisiones. Estamos porque otra información de lo que usted me está hablando de fuentes primarias, si vamos a un nivel de una base de datos, estamos hablando de una cosa robusta que necesitaría mucho software, muchas personas, muchas cosas. Aquí lo que es, tenemos una base de datos ya con los resultados de unas variables, ya, que se ajustaron a lo que está allí, y de acuerdo con eso le damos el contexto teórico para poder entenderlo en forma más clara.
Profe, muchas gracias por la explicación. Tengo una última pregunta. Sí. Las preguntas generadoras se hacen antes, digamos, de la recolección de datos, o sea, los resultados que uno, digamos, como cuando va a hacer la investigación, uno dice, bueno, me voy a orientar sobre estos puntos, o ya cuando salen los datos, uno dice, voy a hacer estas preguntas generadoras, pues como para centrar todo. Aquí es que esto tiene momentos. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de las preguntas generadoras, si estamos hablando de un estudio macro, es porque se presenta un comportamiento, digamos, aquí hablamos de un comportamiento problema. Cuando hablo de problema no significa, como siempre vemos los problemas, no, una oportunidad de mejora en una situación. Entonces, allí es donde se toma la información para poder uno resolver una situación ya predefinida. Entonces, cuando se hacen las preguntas, ¿cómo se podría resolver esto? Pero esa información que nos sale allí, ¿de qué tipo? Nos sale de pronto, nos sale, pero no tiene fundamentación en algo que sea más robusto. Entonces, allí es donde viene todo ese proceso de desarrollo de las encuestas, generar las bases de datos para poder obtener esos resultados. Para este caso específico del estudio de nosotros, es para darle contexto a la base de datos que nosotros tenemos, porque nosotros no manejamos ni el tiempo, ¿cierto? Ni la cantidad de recursos que se requieren resolver un problema de este tipo. Entendamos que estamos en un curso y en ese curso nosotros vamos a desarrollar unos objetivos. Ok, profe, muchas gracias. Oh, muchas gracias a ustedes. Entonces, volvamos acá a la base de datos porque nuestro tutor ya está. Vamos a manejar un ejercicio, entonces se requiere pues un espacio para poderlo hacer y mostrar diferentes formas de resolver, obtener unos resultados, que va a ser fundamental para la última parte y el desarrollo del video. Entonces aquí ya teníamos la identificación del problema, quedamos con las variables, ya esta parte la habíamos hablado con nuestra directora, con nuestra directora. Ella ya nos había explicado esta parte, había hecho un ejercicio, había mostrado cómo se maneja. Se acuerda que hicieron un jueguito que fue bastante interesante, en la cual la gran mayoría pues participó y realmente los resultados fueron bastante agradables, si se quiere decir, porque se vio de que se había, se había entendido esta parte. Entonces aquí nosotros tenemos ya hablando ya más corto, las variables cualitativas, pues, casi que nos está diciendo qué es. Entonces, estamos hablando de algo que no se mide, pero nos define una característica de algo. Mientras las variables cuantitativas sí nos permite a nosotros que medir. Cuando uno mide, uno puede medir exacto, ¿cierto? O medir en forma general. Es cuando nosotros decimos que es como un valor absoluto. Entonces aquí vamos a comenzar a trabajar qué es lo que se ve en la base de datos. En la base de datos, pues ustedes van a encontrar información en este tipo que va a estar organizada, no le olvide, en filas y columnas. Y allí ya comenzamos a ver unas variables que nos determinan algo. Pues el estudio fue hecho, ¿cierto? En esa muestra, y en esa muestra se encontraron unas características especiales que son las que nosotros vamos a tener en cuenta para desarrollar el modelamiento. Entonces, aquí hago un corte donde miramos lo que son los municipios, el género, la ocupación y el trastorno del sueño. Y lo analizamos bien de nuevo, municipio, Soacha, Chía, Zipaquirá, Cajicá, Mosquera, La Mesa. Y aquí en el género, bueno, aquí me salieron los del comienzo, me salieron los hombres, pero están las mujeres también. Y en la ocupación tenemos también los ingenieros de software, médicos, profesores, representantes de ventas. Y en el trastorno de sueño, pues hay personas que sufren enfermedades como el apnea del sueño, la cual puede tener diferentes características que son
son de tipo neurológico, otros sencillamente de funciones básicas de la respiración. Otro tiene que ver con los problemas que puede generar en los ambientes de trabajo, donde se puede trabajar, digamos, con elementos químicos como el éter, ¿cierto? El benceno, tolueno, los mismos alcoholes. Eso pasa mucho en las fábricas de calzados, pegantes y todo eso, que cambian las características. Y hay otros que definitivamente se acuestan y listo. No pasó nada porque no sufren de nada. Sencillo, ¿cierto? Entonces, mire que aquí ya esto nos comienza a definir algo. Yo, puedo vivir en una ciudad que es muy contaminada y eso cambia mis condiciones de salud. Hay ciudades que son muy industrializadas, tienen muchos problemas de contaminación y desde que pues, las personas son niños, tienen problemas de asma y muchas condiciones que le van definiendo ya unos parámetros de vida para cuando sea adulto. Entonces, ahí también vamos a encontrar unos elementos que son claves para comportarse, ¿cierto? Dentro del el estudio que tenemos del sueño. Entonces, miremos acá. Tenemos el municipio, el género, y hay algo que esto es un repasito porque esto ya no lo dijo nuestra directora. Las variables cualitativas, pues reflejan características, ¿cierto? Ejemplo, estado civil, color, los ojos, color de los ojos. Aquí tenemos ya unas que hemos definido y aquí vamos a decir qué tipo es, ¿cierto? Porque hablamos de nominales y ordinales, unas que, que no nos dicen nada como tal, pero hay otras que sí identifican un orden de acuerdo a una escala. Entonces, vamos a mirar acá qué pasa con ellas. No lo vamos a hacer con todas. Aquí simplemente estamos haciendo cómo hacer ustedes el análisis. Nosotros tenemos entonces el municipio, que es cualitativa, ¿cierto? El género Es que en también mi es caso, yo estuve revisando lo del tema del municipio y a mi modo de ver, el municipio puede no ser un tipo de variable nominal, puede ser ordinal, porque si uno, digamos, hace la búsqueda, los municipios también tienen un tipo de categorías, desde la categoría 1 a la categoría 6. Entonces, digamos que ahí se puede prestar como para subjetividades. Si yo lo cojo, digamos, de una manera amplia y general, podría verlo uno o entenderlo desde la parte nominal. Pero ya cuando se hace la búsqueda, los municipios, dependiendo del número de habitantes y de los ingresos y demás, sí se pueden categorizar como ordinales. Toca decir varias cosas al mismo tiempo. Categorizar, tamaño, población, pero yo aquí no estoy hablando, eso sería un estudio del municipio para poderlo categorizar. Aquí simplemente estoy diciendo, pues aquí yo estoy en Palmira, es un municipio. Enseguida aquí está Cali, es un municipio. No estoy hablando de los 3 millones de Cali ni de los 500.000 de Palmira, no estoy hablando del municipio. No estoy categorizando nada, ni cuál es la fuente económica, nada. Simplemente estoy hablando de qué. Aquí de nombre de un lugar sin orden jerárquico. Aquí no estoy hablando, simplemente estoy hablando de un nombre. ¿Está claro? Por eso tenía esa inquietud, porque si dicen municipio de manera general, se puede prestar para confusión. Digamos que en mi caso, porque los municipios sí se podrían categorizar. Pero Entonces, por eso es entonces la pregunta. allí en ese caso, entonces ya estaríamos hablando de municipio, de la categoría del municipio. Pero entonces acá para nuestro estudio eso es irrelevante. Nosotros nos interesa es el municipio. ¿Estamos? Pues ahí sería irrelevante porque nosotros estamos hablando acá de municipio, yo te digo, nombre del lugar, porque eso sería para otro estudio con otras características. O sea, ahí tenemos que ser, en esto tenemos que ser muy pragmáticos. Es lo que cuando inicié dije algo y es, tenemos que tener en cuenta lo que dice allí la base de datos, porque el estudio hace referencia a lo que está allí. Hay muchas cosas, pero estamos que porque entonces tendríamos que abrir el estudio a algo bien grande y ese no es el objetivo.
¿Ya? ¿Estamos? Luego seguimos aquí con el género. Sí, ¿alguna inquietud? Bueno, entonces con el género, pues acá en la base de datos se trabajó con hombres y mujeres con los cuales hizo la encuesta. Ojo, es la información que está en la base de datos. No es que otras cosas que pueden existir. No, es lo que dice la base de datos de acuerdo al estudio que se tomó. En la ocupación, pues tenemos las diferentes ocupaciones, que son pues, médicos, ingeniero de software, y los trastornos de sueño que se manejaron, que fueron esos, insomnio, apnea y ninguno, que era lo que hemos visto anteriormente. Entonces, ya los habíamos visto. Se los estoy presentando así, sí, es precisamente para que ustedes sepan es qué tipo y qué es lo que hizo de que usted tomara esa decisión de que fuera ese tipo de variable. En la anterior web hicieron un ejercicio donde ustedes se definía precisamente claramente esto, es eso, no podemos abrir cada una de las variables porque si la abrimos se nos va volviendo algo grandísimo. Aquí lo tenemos, entonces aquí ya no da no nominal, aquí la cualitativa, cualitativa, cualitativa. ¿Y esto venía de dónde? Volvemos otra vez a la base de datos. Mírelos acá. ¿Cuáles eran las ocupaciones? Concretas. Lo que hay en la base de datos. De pronto, si yo esto lo hago aquí en el mismo valle, pues que estoy desde el Valle del Cauca, estas ocupaciones de pronto van a ser muy diferentes. Y lo hago en Bucaramanga sería diferente, y lo hago en Barranquilla sería diferente, porque no son características que dependen de la región y, y los entornos que hay en ese momento. Y más con los municipios, que los municipios por regiones son completamente diferentes a lo que uno concibe donde uno se encuentra. Y aquí viene, en la base de datos tenemos, mire que tenemos, esto es un indicador de, de salud que tiene que ver con la cantidad de masa corporal que uno tiene. Entonces, pues tenemos sobrepeso, podemos estar normales, a veces se nos va la mano, entonces estamos obesos, de acuerdo a unos rangos establecidos dentro de la OMS. La categoría de calidad del sueño, pues no duerme muy bien, otros regular, otros mal. La categoría de la actividad física, pues hay personas que tienen una actividad física, pues suponiendo un instructor de un gimnasio, todo el día está dando a veces clases y son personalizados, usted imagina todo lo que hace en el día. Y los pasos que tienen, personas que trabajan en la calle, que los llama los vendedores troperos, que van de un lado a otro, que tienen que estar consiguiendo los clientes, eso es bien duro. Eso, o los que trabajan en los servicios de recolección de basura, la parte de aseo, esto, hay muchas actividades que hacen de que el número de pasos cambie. Y en este caso aquí tenemos un intervalo que es de grupo y edad. Entonces nos va dando ya como manejamos las otras variables. Acá, que este es de cualidad, ¿qué tipo? Entonces mire que aquí, cuando nosotros hablamos de la categoría del índice de masa corporal, aquí tenemos de que hay un orden establecido, es que hay personas de bajo peso, otros son normales y otras personas tienen sobrepeso. Entonces aquí hay un orden lógico. Cuando la calidad del sueño también, mire que hay personas que tienen mal sueño, otros buenos, otros excelentes. La actividad física, igual, ¿cierto? Unas personas de pronto por el tipo de trabajo, no significa de que no nos podemos sesgar. Si la persona tiene una actividad en un banco, pues la actividad física no va a ser tan alta, ¿no? Ya cuando hace otra actividad puede ser moderada, cuando se trabaja vuelto en fabricación. Y si hablamos en el caso del empleo, una persona que trabaja en logística, pues ya sería ni siquiera alta y no muy alta. Entonces, esas son las formas como la manejarían, ya tiene una categoría. Acá tenían los pasos diarios, entonces también tenemos una secuencia.
y los grupos de edad de acuerdo a los rangos. Uno puede establecer diferentes rangos que les van a dar que las personas entre tal edad y tal edad pues tienen cierto un, un comportamiento que va a ser diferente, digamos, de los de 20 a los de 30, a los de 40, a los de 50. Entonces todo esto nos va variando. Entonces aquí ya nosotros con esto tenemos la parte de clasificación de las variables. Continúo con la próxima para que ya el profesor nos va a mostrar el ejercicio donde ya nosotros en lo que es las variables cualitativas, pues ahí ya más o menos quedaron casi que representadas la mayoría. Esta ya es la parte informativa porque nosotros los tenemos que categorizar, pero no las puedo mostrar todas porque pues es parte del ejercicio. Aquí se seleccionaron algunas. Entonces, miremos acá. Acuerden que lo discreto es qué. Y lo continuo, la forma como medimos. Digamos, ¿cuántas personas hay en la casa? Hay 1, 2, 3, no hay 2,5. Hay 3, ¿ya? Entonces acá ya tenemos algo más concreto. En lo continuo, si ustedes miran la base de datos, en la base de datos está dado como, dice que tienen decimales. Cuando esta forma que no podemos definir una medida precisa, es decir, un número entero, entonces son las que llamamos continuas. Como era en la clase anterior, entonces tenemos pues las horas de sueño, ¿no? Entonces sí, uno no va a decir, dormí 4 horas precisas, como dicen en los deportes flag, pues el tiempo preciso. No, eso no es así, dormí 3 horas y media, 5 horas y media. El peso, pues decir, no, pues estoy preciso, peso 60 kilos y ni un gramo más. Entonces, allí nos damos cuenta que en el peso sí pesamos otro poquitico más, ¿cierto? Y ya hay unos que son indicadores que se sacan a través de la relación de la fórmula, que es el índice numérico. Y el número de despertares, que son el promedio. Entonces acá ya tenemos en la base de datos, ustedes tienen que revisar bien la base de datos de que van a encontrar unos valores que son enteros y otros que tienen decimales. Continuando acá para hacer la introducción a la caracterización de variables, que es donde se van a utilizar los software. Algunas personas pero tienen temor al manejo de los software. Entonces, pues el que más utilizan ustedes en este caso, pues es el Excel. Los que he visto por allí, hay algunas personas que lo manejan súper bien. También tenemos el software estadístico InfoStat. Y pues hay otros que manejan el Power BI, también unas presentaciones hermosas. Entonces, cualquiera de ellos nos va a servir para tener los resultados que se ha pedido dentro de la actividad. Entonces, nos volvemos otra vez, problemática, caracterización. No se nos olvide esto porque entonces nos salimos del contexto. Entonces, ¿qué son? La caracterización de los factores asociados a la calidad del sueño en ese periodo. Y aquí ya vamos a comenzar con la parte de caracterización. En esa parte de caracterización es donde vamos a comenzar a utilizar el software, ¿ya? Y aquí, ¿qué es lo que nos piden? Caracterizar la variable realizando la siguiente actividad. Entonces, el diagrama de barras y el diagrama circular. Es decir, vamos a seleccionar las variables y con ellas vamos a hacer este tipo de diagrama. Aquí, allá la moda. ¿Acuerdan? La moda, pues, como pasa en la vida real, ¿no? Lo que más se repite, que se está utilizando los pantalones de esta forma y todo el mundo se los pone, esa es. Pues así nos damos cuenta. O sea, el artista que está de moda en pop internacional, Billie Eilish, esa es, ¿cierto? La de aquí, Karol G, esa es la moda por acá. Entonces, siendo concreto sobre esa parte. Y luego relacionamos las dos variables a través de una matriz de doble entrada para darnos cuenta qué relación hay, qué impacto pueden generar cuando nosotros representamos las dos variables. Aquí, en la caracterización de las variables, vamos a tener una importante presentación del profesor Miguel Efraín Yela, quien nos va a mostrar cómo se pueden utilizar este recurso para obtener la información, tanto en las matrices como en los gráficos. Entonces, aquí voy a dejar de compartir para que el profesor Miguel Efraín
nos explique esa parte. Muchísimas gracias, compañero. Muy buenas tardes para todos. Espero que este espacio esté siendo un poco interesante para poder resolver esas dudas. Me gustaría constatar si quizá me están escuchando bien. Sí, Sí, señor. señor. Sí, profe. Sí, Les señor. agradezco muchísimo. Sí, Sí, profe. En este momento voy a proceder a compartir la pantalla de Excel. ¿Me confirman si ya se visualiza en sus Sí, señor. Sí, sus módulos? sí, Listo. señor. Sí, Sí. señor. Ok. Primero contextualizo, ¿no? Específicamente esta base de datos que estoy utilizando aquí no es la misma base de datos que ustedes deben desarrollar, sin embargo es una base de datos bastante amplia donde tiene bastantes variables. Ustedes se pueden dar cuenta, se pueden visualizar. Está departamento, municipio, semana epidemiológica, mes en que ocurrieron los hechos, año que ocurrió el hecho, edad de la víctima, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, es igualmente dispendiosa, grande, para poder hacer la clasificación. De hecho, esta base de datos se llama violencia de género intrafamiliar en el departamento de Tolima, en Colombia, entre el año 2021 a 2024. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos interesa en este momento? Tenemos que nosotros realizar una tabla de frecuencias y para hacer esa tabla de frecuencias debemos seleccionar una variable cualitativa. Entonces, como nos explicó el colega que estuvo anteriormente, nos comentó más o menos sobre cómo clasificar algunas variables cualitativas. De las que tengo aquí, por ejemplo, yo podría ya empezar a percibir las que no son numéricas, podría deducir en este momento que no son cualitativas, sino son cuantitativas, y podríamos nosotros tratar de discernir cuál podríamos utilizar. Para este ejemplo, ya he hecho dos ejemplos adicionales que tienen que ver con el ciclo de vida y con el tipo de violencia, pero en esta ocasión vamos a hacer otra variable un poco más de pronto un poco más sencilla. ¿Listo? Hay una pregunta. Si procede, por favor, sí, Claudia. buenas tardes. Es que hay una información que está en el chat y me parece importante como aclararla. En la base de datos que nos compartieron, en la parte que dice categoría IMC, hay 4 opciones de respuesta: normal, obeso, peso normal y sobrepeso. Estábamos ahí en el chat, digamos que la inquietud es normal y peso normal, ¿no sería lo mismo? Porque entonces ya no serían 4 frecuencias, sino serían 3. Nos queda esa inquietud. Listo. Mira, para no interrumpir como la dinámica de la clase, porque aquí estamos en una sección como ya explicando la parte de las fórmulas y todo eso, entonces dejemos esa pregunta como para el final y así podamos abordar y resolver todas esas inquietudes. ¿Listo? Para que no perdamos el hilo de esta explicación. No hay ningún problema, Yo tengo tengámosle una la pregunta. inquietud. Ujú. Buenas tardes, yo tengo una Muy buenas inquietud. tardes. Lo que usted está explicando en este momento es lo que debemos hacer en el video. Sí, es lo que deben de hacer en Ok, el video muchas y es gracias. y es lo que deben de hacer en la tabla de frecuencias, donde ustedes tienen la variable que van a elegir, la frecuencia relativa, la frecuencia absoluta y la frecuencia Sí, porcentual, señor, el gráfico de barras. Ujú. pero Así es. me explico. Lo que usted va a hacer en este momento, porque ya nos mostró algunos cuadros y demás, es lo que debemos hacer en el video. Es decir, ok, yo tomé X variable, la voy a comparar con tal variable, saqué la tabla de frecuencias de esta manera. Estoy específicamente del video porque pues ya hemos hecho los aportes en el foro y solamente faltaba el video. Ok, sí, vamos a hacer básicamente eso para que ustedes lo tengan un poco más claro. Muchas Bueno, gracias. con mucho gusto. Entonces, en este caso, voy a seleccionar esta variable que es tipo de seguridad social. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros nos centramos aquí en en el primer dato que tenemos del tipo de seguridad social que estamos seleccionando, y lo que vamos nosotros a hacer es presionar la letra Control, Shift y la flecha hacia abajo para seleccionar todos los datos. Si se dan cuenta, esta base de datos hace un conteo, un recuento de 340 datos. Entonces, yo aquí voy a dar Control C y me voy a ir a otra hoja para hacer lo siguiente. Resulta que cuando nosotros tenemos este tipo de datos, perdón, cuando nosotros tenemos este tipo de datos, nosotros debemos saber qué categorías hay sin que se repitan, porque eso es importante, lo que ustedes estaban diciendo a ratos, que
no sabían qué tipo de variables habían, entonces aquí vamos a tratar de que no se repitan. Si se dan cuenta, aquí están todos los datos. Entonces, vamos a mirar qué categorías hay en este caso, porque hay subsidiado, no asegurado, subsidiado, contributivo, y se repiten, y se repiten, y se repiten. ¿Listo? Entonces, nosotros lo que vamos a seleccionar es acá y hacer una revisión con el Excel. Entonces, nuevamente seleccionamos los datos y nos vamos a la sección donde dice datos y nos vamos a la opción donde dice avanzadas. En avanzadas, lo único que vamos a seleccionar nosotros es donde diga registros únicos, que está en la parte inferior de este cuadro que nos aparece en este momento. Entonces seleccionamos esta opción y le damos a aceptar. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí ya nos quedaron solamente las que necesitamos. Eliminamos este primero porque este siempre se va a repetir. Y entonces estas son las categorías que tenemos nosotros de la variable, que son no asegurado, subsidiado, contributivo, especial y de excepción. ¿Listo? Entonces, en este caso vamos a darle control C y nos vamos a ir a al lugar donde nosotros vamos a colocar esta información para poder realizar todo este ejercicio. Entonces acá tengo mi tablita ya construida, como se dan cuenta, es más o menos similar, pero en este caso vamos a hacerlo con el tipo de seguridad. Cambiamos el nombre acá, tipo de seguridad. ¿Esa sería la tabla de contingencia? Esa es la tabla de frecuencias, es la primera tabla. ¿Listo? Ahora Gracias. vamos para la tabla de contingencias. El tipo de seguridad. Entonces ya sabemos cuáles son las categorías, entonces simplemente damos copiar. Perdón, ¿qué pasó? Aquí. Entonces damos control C. Y vamos acá y le damos control V. Listo, nos aparecen estas. Y en este caso, pues nosotros lo vamos a dejar ahí. Se me ponen un poquito más de columnas. Y tenemos las categorías. Ahora, nosotros dirán, pues son 340 datos. Es bastante difícil ver uno a uno. Excel tiene una función muy privilegiada que nos va a permitir contar sin necesidad de nosotros estar verificando uno a uno, porque eso va a consumir mucho tiempo. Entonces aquí nos ubicamos en la columna donde dice frecuencia absoluta, que es decir, la cantidad que hay de cada una de estas categorías en esa base de datos de 340 datos, ¿no? Entonces, le damos igual y damos la opción contar puntos sí, y seleccionan esto. Entonces, de aquí nos vamos a ir a la columna donde están nuestros datos. Entonces, vamos a seleccionar nuevamente nuestra columna aquí, donde está subsidiado. Vamos a la primera parte. Damos control, shift hacia abajo y nos vamos nuevamente. Cuéntame. Qué pena te interrumpo, ¿me puedes volver a la tabla de frecuencia absoluta donde estás haciendo la fórmula? Sí, claro, con mucho gusto. Ahí estoy. ¿Listo? Una Sí, consulta, ¿eso no se puede hacer con dinámica? Las tablas dinámicas también se pueden hacer, sin embargo, pues en este momento pues lo estamos haciendo con fórmulas de Excel, luego lo vamos a hacer con Infostat para que ustedes tengan varias maneras de poder desarrollarlo. Gracias. Dime, ¿cuál era la pregunta sobre la fórmula? No, es que la estaba anotando, qué pena contigo. Ah, no, tranquila, no hay ningún problema. Entonces acá vamos a darle punto y coma y vamos a seleccionar nuestras categorías, es decir, desde no asegurado hasta excepción. ¿Listo? Luego de que hemos seleccionado nuestra categoría, cerramos un paréntesis y le damos Enter. Y automáticamente, como ustedes se dan cuenta, nos ha contado cada una de la cantidad de veces que se repite cada uno de los datos en la tabla, en la tabla de datos que tenemos, que hemos seleccionado en este anexo o en esta base de datos. ¿Listo? ¿Cómo vamos a verificar si eso está bien? Yo les dije que al inicio el tamaño de esta muestra era de 340 datos, ¿cierto? Entonces nosotros acá en la parte final donde dice total, damos igual, suma, seleccionamos y sumamos desde el 19 hasta el último 7 que hay acá. Cerramos y se supone nos tendría que dar 340. Eso quiere decir que hasta el momento hemos hecho bien las cosas. ¿Listo? Ahora, para hacer la parte de la frecuencia absoluta acumulada, pues podemos hacer lo mismo. Entonces, nosotros decimos que acá es igual, es 19, porque la frecuencia absoluta acumulada hay que tener en cuenta que es la sumatoria de cada uno de los datos. Por ejemplo, a este 19 le voy a sumar este 209 y me dará un resultado que voy a ubicar en esta zona. Luego, a este valor que está en este recuadro le voy a sumar el 98 y me va a dar otro resultado que lo voy a ubicar acá.
Y así sucesivamente hasta el resultado donde está excepción, acá nos tendría que dar 340. No sería acá al final, sino tendría que darnos aquí en el último resultado, porque es la sumatoria acumulada de las frecuencias absolutas. Entonces también podemos hacer la sumatoria. Entonces seleccionamos el dato de frecuencia absoluta y lo sumamos más este y le damos Enter. Quiere decir que 19 más 19 que está aquí más 209 nos da 228. Y este ya lo podemos arrastrar y al final nos tendría que dar 340. Entonces, para arrastrar usted, generalmente cuando ya tiene una fórmula bien hecha, lo que hace es ubicarse en la parte inferior derecha y le debe aparecer esta cruz y usted simplemente arrastra el dato hasta donde usted desea que esto haga haga el recuento de los datos para que usted tenga como un, un esquema claro de lo que se necesita en este caso. ¿Listo? Ahora, la frecuencia relativa, que es esta columna de acá, pues simplemente es el resultado de las frecuencias absolutas dividido entre el total. Entonces, en este caso sería igual este 19 dividido, este dato de acá 19, porque esta es la frecuencia absoluta, la tenemos que dividir entre 340. ¿Listo? Entonces, como es entre 340, lo que vamos a hacer acá es lo siguiente. Acá nosotros debemos fijar el valor, porque si yo lo dejo solito, esto se me va a arrastrar y Excel entiende de una manera lógica, pero en este caso yo no necesito que el Y50 o el 340 cambie, sino que se mantenga fijo. Entonces, nosotros lo que vamos a agregar es el signo de pesos para poder nosotros fijar el valor. Entonces, usted le agrega el signo de pesos antes de la Y y después de la y se supondría que debería fijarse ese valor. Le damos Enter y estos valores nos van a dar de esta manera. Y para nosotros constatar de que todo esto esté bien, nosotros al final nuevamente hacemos igual suma. Hacemos la sumatoria de estas frecuencias relativas y al el cerrar se supone nos tendría que dar 1. Si nos da 1, quiere decir que está bien. Ahora, ¿cuántos decimales se recomiendan en estadística? En estadística se recomiendan como cifras significativas o decimales 2 decimales, 3 decimales y eso es lo más importante. ¿Por qué? Porque en estadística pues hay algunas cuestiones donde quizá en algunos casos los datos van a ser muy pequeños. Entonces, nos van a dar con cifras significativas de hasta 3 cifras donde se van a proyectar esos datos. Y es importante que cuando nosotros hablamos de datos en el ámbito de la psicología y de las ciencias humanas, cada dato cuenta y uno para determinar desde la estadística y decir que es un 0%, quiere decir, o nosotros estamos tratando de decir que ese dato no sirve. Y nosotros recordemos que estamos trabajando es con personas y cada persona tiene su particularidad, tiene su situación y es importante nosotros poder que en estadísticas se refleje de que esa persona o ese individuo, así sea el 0,01%, 0,0001%, se vea reflejado en este estudio estadístico. ¿Listo? Ahora, para la frecuencia porcentual, este es más sencillo. Simplemente usted le da igual y el valor de acá, que es de la frecuencia relativa, usted lo va a multiplicar por 100%. Y le va a dar ya los porcentajes que usted necesita. Y nuevamente, como hizo la fórmula, usted la va a poder replicar y le va a dar unos porcentajes. Y usted, para determinar si eso está bien, nuevamente vamos a hacer la sumatoria de estos porcentajes, tomar desde el no asegurado hasta la excepción, cerramos y damos un igual. Si nos da 100%, quiere decir que también está bien. Esto nuevamente ya está con 2 decimales, eso quiere decir que ningún dato no se está viendo afectado. Miren que cada uno tiene, independientemente de los porcentajes, así sea mínimo como un 2,06%, está siendo representado dentro de esta frecuencia porcentual. Aquí hemos ya elaborado la tabla. Cuéntame. Qué pena. ¿Me vuelves a repetir lo de la frecuencia porcentual, por favor? Con mucho gusto. Profe, qué pena un segundo. ¿Es posible que usted pueda colocar nuevamente la fórmula de la frecuencia relativa? Pues en la celda AA42 yo miro algo, qué pena. ¿Aquí la fórmula? Sí, solo para revisar ahí. Muchas gracias. Con mucho gusto. ¿Ya ok? Bueno, voy a pasar acá nuevamente. Listo, vamos a hacer nuevamente la frecuencia porcentual. Es
dar el igual, siempre cuando estén usando fórmulas en Excel es con el igual, o al menos de que haya otra situación particular, pero pues acá no se presenta esa situación. Entonces, lo que ustedes van a hacer es seleccionar el dato que está al frente de la frecuencia relativa, en este caso, como estamos en el no asegurado, entonces vamos a seleccionar el 0,056 y esto lo vamos a multiplicar, ahí está el multiplicador, por el 100 y le colocamos el porcentaje 100% y se supone nos debería dar el porcentaje. ¿Listo? De aquí, nuevamente en la esquinita, cuando nos aparezca esta cruz negra así, de esta manera, la arrastramos hasta excepción y nos va a dar los porcentajes de todas las categorías que tenemos de esta variable. Para verificar si esto está bien, vamos a hacer la suma. Seleccionamos desde no asegurado hasta excepción y esto nos debería dar 100%. Ahí verificamos nosotros, por ejemplo, decimos, yo no sé, yo hice esto y no sé si está bien. Entonces, cuando dan estos resultados, como están acá, más que todo esto de acá, ¿no? El de frecuencia relativa y el de frecuencia porcentual tienen que darle sí o sí 1 y sí o sí 100%. Ya lo que tiene que ver con el total de la frecuencia absoluta, eso depende de la cantidad de datos que tenga la base de datos. En esta base de datos son 340 y por eso nos tendría que dar 340. Listo, hasta ahí hemos hecho la tabla. Ahorita vamos a pasar a lo que tiene que ver con las dos gráficas que ustedes deben realizar, que son la circular y la gráfica de barras. ¿Hay alguna pregunta que debamos tomar de este desarrollo de este gráfico para poder nosotros avanzar? Cuéntame, Gloria. Profe, entonces esta tabla, pues ya después de haberla realizado, es la que debemos explicar en el video cómo fue que la hicimos. Todavía vamos más adelante con la sustentación. En el video ustedes lo que deben de hacer es algo muy práctico, una sustentación sobre cómo ustedes realizaron el proceso de datos. Esto sí, o sea, ustedes pueden empezar desde este punto de hacer la sustentación porque está la base para que ustedes expliquen lo que tiene que ver con la siguiente tabla, que es la de contingencias, que es donde realmente está el grueso de la sustentación. Esto es como una referencia. Usted explica esto ya que es más sencillo, más sintético, y luego ya cuando vaya a la tabla de contingencia, usted ya se supone ha explicado previamente y solamente nos explica cómo hizo o de dónde salen estos datos y qué conclusiones puede usted ahondar sobre lo que reflejo en la tabla de contingencia. O sea, sí lo puedes hacer, no hay ningún inconveniente. Muchas gracias. Ok, vamos a avanzar entonces. Para graficar en Excel, sencillo. Entonces usted se ubica en esta columna donde dice categoría de variable y frecuencia absoluta. Entonces seleccionamos ambas columnas y nos vamos para la parte superior izquierda donde dice insertar. En este caso yo quiero insertar un gráfico circular o de torta y en este caso me da unos diferentes gráficos. Me da estos gráficos en 2D, hay otros en 3D. En este caso por practicidad vamos a utilizar el de 2D. Pero este gráfico tiene un problema. Y ustedes me dirán, sí, profe, no tiene un problema y no tiene los datos que se supone tienen que estar dentro del gráfico, ¿cierto? Entonces nosotros lo vamos a ir modificando poco a poco. Nos ubicamos dentro del gráfico y nos vamos a este más, donde están las etiquetas. Le vamos a dar etiquetas del gráfico y nos van a aparecer frecuencias absolutas. Si se dan cuenta, nos aparecen frecuencias absolutas y esto, muchachos, en el gráfico de barras no se debe presentar, en el gráfico, perdón, de circular, no debe ser así. No deben de estar las frecuencias absolutas, sino deben de estar las frecuencias relativas. Entonces, para mejorar eso, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a la donde dice más, nos vamos a este más, nuevamente hacemos el proceso más, donde dice etiquetas hay una flechita a la derecha y acá en la opción inferior aparecen más opciones. Y en las más opciones, donde dice opciones de etiqueta, usted va a tener en cuenta donde dice porcentaje. Entonces usted va a marcar el porcentaje, va a desmarcar valor y va a dejar en porcentajes, que es realmente lo que nos interesa a nosotros. Si se dan cuenta, ya hemos mirado que todo está en porcentajes, que es realmente como debe presentarse el gráfico circular. Gráfico circular con porcentajes. Luego el otro gráfico ya les voy a indicar cómo se debe presentar. Ahora, Qué pena, disculpa, ¿me puedes volver a repetir en lo de me quedé en más opciones? Le dejo listo. el porcentaje y le quito el valor, ¿sí? Sí, hasta ahí vamos. Entonces, vamos a este más que está en la parte superior derecha del gráfico, si se dan cuenta más, donde está etiquetas, hay una flechita a la derecha, desplegamos la flechita y en la parte inferior dice más opciones. Entonces, en las más opciones aparece esto. Disculpe, lo interrumpo. Cuéntame. Solo para hacer una anotación y recordarle a los compañeros que las web por lo general quedan grabadas
pues para que no nos devolvamos a ver la fórmula, no nos devolvamos a ver, sino como tratar de comprender lo que más se pueda y luego viendo la grabación podemos sacar eso ya más puntual. Gracias. Vale, muchísimas gracias por la observación. Sí, muchachos, también para que señoritas, jóvenes y todas las personas que estén aquí presentes tengan en cuenta que esto va a quedar grabado. Entonces, si hay algo que de pronto se les pase, porque se entiende que es mucha información que deben de ustedes tratar de aprender en este momento, va a quedar grabado, se les va a compartir a ustedes, tanto por el correo del campus, por el grupo de Teams. Entonces, no se preocupen que solo van a tener ustedes a la mano y van a poder observar las veces que sean necesarias. Listo, retomo. Estamos acá donde dice opciones de etiqueta y acá estaba marcado antes de esta manera. Si se dan cuenta, aquí estaban valores de la frecuencia absoluta que a nosotros en el gráfico circular no nos sirve. Ojo, no deben de estar con frecuencias absolutas. Nos sirve que estén en frecuencias porcentuales. Entonces, desmarcamos el valor. Perdón, aquí qué pasó. Desmarcamos el valor. Pico que etiqueta de datos. Nuevamente vamos para allá. Desmarcamos el valor. Marcamos porcentaje y desmarcamos el valor. Entonces, ahí nos quedan ya en frecuencias porcentuales. ¿Hemos terminado este gráfico? No. Es muy importante que en esta parte donde dice frecuencia absoluta, en otros puede decir otro título, usted indique de que, cuál es el gráfico o cuál es el nombre del gráfico. En este caso, la variable que estamos analizando es el tipo de seguridad social. Entonces, tipo de seguridad social, usted le puede colocar tipo de seguridad social. Seguridad social. Social de las víctimas de la violencia intrafamiliar y de género. Si usted quiere ser bien detallado, va a colocar todo esto. Sin embargo, también existe la opción de que solamente coloque el tipo de seguridad social, es decir, de las víctimas de violencia intrafamiliar y de género, que es el nombre de la base de datos o lo que realmente estamos estudiando en este ejemplo, pues es lo que es como el detalle que nosotros hemos hecho aquí para poder mejorar la explicación de este gráfico. Cuéntame, Natalia. Digo, Claudia, perdón. En el caso de las normas APA, se recomienda marcar los gráficos por fuera. En ese caso, evitamos la norma APA y lo hacemos como estás indicando en el video. Miren que esto es importante poder discernir bien la información. Este es un título del gráfico que nos va a indicar simplemente el nombre o qué tipo de gráfico tiene. Cuando ustedes estén realizando lo que tiene que ver con lo de las normas APA, eso es algo importante donde lo utilicen, donde están los pies de páginas de acuerdo con las normas para que ustedes lo puedan hacer. Evidentemente, en este caso, no estoy diciendo que obvien las normas APA, hay que poder entender bien el contexto, que solamente estoy etiquetando un gráfico donde estamos referenciando al dato que estamos analizando. Las normas APA ustedes las van a seguir aplicando de acuerdo como deben de ser, tengan en cuenta la séptima edición, todo ello. Eso no es algo que estoy de pronto diciendo y que no quiero que se malinterprete de pronto en este espacio. Por eso estoy haciendo la consulta, porque realmente estoy viendo que en las guías dice una cosa, aquí en la web se está hablando otra. Entonces, para evitar ese tipo de situaciones y malinterpretaciones por parte de nosotros los estudiantes con respecto a las indicaciones que se dan en las guías, es importante aclararlas. Claro, tiene toda la razón. Entonces, jóvenes, es importante también que ustedes entiendan que estos espacios justamente son como para ampliar esas consideraciones o esas cosas que pueden ser un poco implícitas o se pueden interpretar de varias maneras en la guía, ¿no? Entonces, lo que estamos hablando acá ya es un consenso que nosotros como tutores vamos a tener en cuenta en el momento de la calificación. Todo lo que está en esta web es justamente porque los tutores lo vamos a tener en cuenta y no nos vamos a salir de estos lineamientos y es como para que ustedes también estandaricen esa presentación y puedan obtener la mayor puntuación posible. Listo, entonces podemos obviar en este caso la parte de las víctimas de violencia intrafamiliar y de género y podemos dejarlo solamente como tipo de seguridad social en este caso. Y ya tenemos el gráfico circular. Ahora podemos hacer el otro tipo de gráfico, que es el de barras, que este tiene una particularidad también. Entonces nosotros nuevamente seleccionamos los datos que seleccionamos anteriormente y nos vamos a la parte de insertar.
En la parte de insertar hay una opción donde dice insertar gráfico de estadística. En insertar gráfico de estadística, perdón, es en este donde dice insertar gráfico de columnas, que es el gráfico de barras que necesitamos, y ustedes seleccionan el primero, que es el más sencillo, pero si usted ya quiere algo más diseñado, algo más bonito y estético, pues lo puede hacer también con el de columnas 3D. Entonces, en el de columnas 2D, aquí tenemos ya que nos aparece el gráfico. Si se dan cuenta, nos aparece también categorizado. Y este gráfico, pues también muestra algunos datos, pero necesitamos especificar ciertas cosas. Por ejemplo, en las barras tienen que haber o indicar los datos, y en este caso no son las porcentuales, sino las frecuencias absolutas. Entonces nosotros le vamos a añadir aquí la etiqueta de los datos. Entonces nosotros lo que hacemos es seleccionar simplemente alguna de las barras que está en azul en este caso, y nos vamos al más y vamos a desplegar la opción donde dice etiqueta de datos. Ahí se dan cuenta ustedes que van a aparecer la etiqueta de los datos, que son las frecuencias absolutas que necesitamos. Ahora, como nombre podemos colocarle acá tipo de seguridad social. Sí. Social. Cuéntame, Franci. Gracias, profe. Solamente una pregunta. ¿Este tipo de gráficos también los puedo realizar en el Excel de Drive o es más recomendable el Excel de Office? También lo puedes realizar en el Excel Google Sheets, creo que se llama. Lo que se te facilite más a ti. Realmente nosotros no ponemos un condicionante de que tiene que ser en Excel, tiene que ser en tal cosa. Si a ti se te facilita el de Drive, lo puedes hacer perfectamente. Si te facilita lo puedes hacer aquí. Y si se te facilita por el otro método que vamos a ver más adelante, genial. Lo importante es de que ustedes traten de usar el método que pues se les acople más a sus habilidades en este momento y que se les facilite también pues el trabajo, ¿no? No es complicarles a ustedes con más cositas. Gracias, profe Miguel. Con mucho Una gusto. pregunta con Drive o Google Sheets, las fórmulas no cambian, siguen siendo las mismas, ¿verdad? En la mayoría sí. En algunos casos hay que ver particularmente qué pasa con esas fórmulas, porque Google Sheets de todas maneras tiene unas pequeñas configuraciones diferentes, pero pues en general sí son las mismas. Entiendo, profe, gracias. Listo. Entonces, estos son los dos gráficos que ustedes pues deben de presentar. Ya en la guía ustedes verifican la información. Lo importante es que los gráficos sean construidos como están en este momento. En el caso, nuevamente, retomo. En el circular debe ser con frecuencias porcentuales, y en el de barras debe ser con frecuencias absolutas. Si se dan cuenta, eso es lo único que varía. Sin embargo, la información que nos está presentando, pues ya nos permite al menos poder dar una pequeña interpretación sobre esto. Por ejemplo, en el tipo de seguridad social, sabemos que el 61% de las personas que hacen parte de la seguridad social son subsidiados, y asimismo sabemos que 209 personas, si nos indicamos en este gráfico de barras, tienen el tipo de seguridad social subsidiada. Son conclusiones que puedo dar porque nosotros estamos visualizando estos gráficos, y son interpretaciones que ustedes también van a retomar cuando ustedes deban de realizar su proceso con la otra base de datos que ustedes tienen en el anexo que se estableció para este periodo. Eso por ahora. Ahora nos vamos a ir a una cosa que se llama tabla de contingencia. Entonces, en la tabla de contingencia vamos a utilizar algo que nos dijo una participante anteriormente, que tiene que ver con las tablas dinámicas. Entonces voy a eliminar esto para que no se obstruya tanto. Profe, buenas tardes. Cuéntame. Qué pena. La gráfica de barras y la tabla lo hacemos dentro del Excel, y eso, ¿cómo hacemos para pasarlo en el trabajo al final? Veo que lo estás haciendo en la misma base de datos. Eso Sí. o sea, no entiendo, lo sacamos de ahí. ¿Cómo hacemos para pasarlo al trabajo o para compartirlo? Pues ¿Un mira, pantallazo? exacto, puedes tomarle un pantallazo porque estas son las plataformas habilitadas. Por ejemplo, cuando vayamos a Infostat, no pasa nada que usted no tenga el formato, pero que tenga el pantallazo allí, lo puede hacer porque es la manera en como nosotros estamos explicando a ustedes para que puedan realizar la información. Ahora, si tú quieres ser un poco más meticuloso y quieres transcribir cada uno de estos datos al formato de la tabla que está en el formato, también lo puedes hacer, no hay ningún inconveniente.
pero se facilita más tomar el pantallazo bien recortadito y lo puedes pegar en tu trabajo. Ok, gracias. Mucho gusto. Bueno, entonces vamos para la tabla de contingencia y aquí ya es otro tema aparte, ¿no? Entonces, en la tabla de contingencia, ustedes lo que van a hacer, de acuerdo con la instrucción de la guía, es comparar dos variables cualitativas. En este caso, tenemos ya una variable que tiene que ver con el tipo de seguridad social que la acabamos de hacer, ¿cierto? Entonces, ya tenemos una información sobre esa variable, chévere. En este caso, pues ya miramos que las personas que tienen tipo de seguridad subsidiado son más propensas a ser víctimas de violencia intrafamiliar y de género. Eso es algo que hemos podido concluir solamente revisando esta frecuencia absoluta y la frecuencia porcentual. Ahora nosotros podemos contrastarlo con otra variable cualitativa. En este caso, a mí me parecería muy interesante que nosotros tratamos de contrastar de pronto esa variable de género y el tipo de seguridad social. Tenemos nosotros estas dos variables del género de la víctima y el tipo de seguridad social de la víctima. Entonces, vamos a ver si el género y el tipo de seguridad social, haciendo la tabla en contingencia, tienen alguna relación para nosotros poder sacar unas conclusiones incluso más argumentadas o más sólidas sobre lo que quizá nosotros percibimos. Porque todo lo que nosotros vemos en estadística sale de un supuesto o de una hipótesis o de plantear algo que nosotros, desde nuestra deducción, desde nuestro desarrollo lógico, podemos plantear. Pero con la tabla de contingencia, nosotros vamos a verificar esa información. Tenemos este género y tenemos tipo de seguridad social. Yo quiero ver si el género y el tipo de seguridad social quizás están relacionados. Entonces voy a plantear aquí la tabla de contingencia y para ello pues nosotros nos vamos a donde dice, insertar y acá vamos a plantear algo que se llama tabla dinámica. ¿Listo? Entonces usted le da acá en tabla dinámica, ahí le aparece el rango y todo eso, le aparece seleccionado toda la base de datos, pero realmente a nosotros no nos sirve toda la base de datos. Nosotros nos vamos a ubicar donde está el género y el tipo de seguridad social. Entonces nosotros nos ubicamos aquí. Entonces le damos acá, Control Shift, hacia abajo, se seleccionó. Una pregunta, qué pena. Cuéntame. Es que no he escuchado lo de moda y tengo otra pregunta. O sea, en Cuéntame. el video teníamos que explicar el paso a paso también. Sí, en el video deben de ustedes más o menos explicar el paso a paso, pero lo pueden resumir un poco, es decir, pueden omitir algunos pasos. Como se dan cuenta, esto demora bastante y ustedes tienen un tiempo limitado en el video. Entonces hay cosas que sí sería importante que ustedes las explicaran de cómo lo hicieron a grosso modo, pero hay cosas que sí se deben de especificar. ¿Qué se debe especificar? Pues al menos de que haya alguno de estos pasos de que usted lo haga o se evidencie de que usted lo está haciendo, porque esa es la sustentación. Lo que estamos haciendo ahorita los tutores, ustedes lo van a replicar en sus videos. Es explicar cómo usted hizo el proceso, explicar cómo usted plantea ese proceso y luego pues ya nos muestra los resultados y las conclusiones y las interpretaciones de ese proceso. Entonces, sí, todo eso, pero mucho más sintetizado, mucho más general. Hay que omitir mucha información porque no les va a alcanzar el tiempo en esos 5 minutos que ustedes tienen predeterminados. Bueno, entonces nos Vale, vamos, gracias. con mucho gusto. Entonces vamos a seleccionar esta variable de género y vamos a darle a aceptar. Perdón, aquí cometí un error, perdón. Eliminar, nos vamos para acá nuevamente. Vamos a insertar una tabla dinámica y vamos a que seleccione toda la hoja, no pasa nada. Aquí que seleccione toda la hoja y luego ya vemos y filtramos las variables, que eso nos da también la opción. Entonces le damos a aceptar. Y si se dan cuenta, en la parte derecha están todas las variables, pero nosotros no vamos a utilizar todas las variables. Vamos a utilizar solamente dos variables, que eran género, no del agresor, sino de la víctima. Entonces lo colocamos acá en columnas, le arrastramos género a la columna y tipo de seguridad social a las filas. Si se dan cuenta, en la parte izquierda se está armando esa tabla de cómo va a quedar. Ya quedó en la columna, quedó el tipo de seguridad social y en las filas quedó, en la fila quedó el tipo de seguridad social y en las columnas quedó el género de la víctima, que es femenino y masculino. ¿Listo? Hasta ahora no hemos hecho nada más. ¿Qué vamos a hacer ahorita? Pues vamos a contar. Y para contar, pues nosotros agregamos simplemente donde dice valores una de las dos variables. Y en este caso yo decido arrastrar cuenta de género, que es la misma de género, la arrastré acá a valores.
Y entonces ya la tabla de contingencia está realizada. Si se dan cuenta, ya está hecha y eso es. Estoy comparando dos variables que en este caso son tipo de seguridad social y género de la víctima. Y vemos acá que, por ejemplo, ¿no? Contributivo, 72 son de género femenino y 26 son de género masculino para un total de contributivo de 98. De subsidiado, que es como lo más grueso de esto, ¿no? Subsidiado es 112 de género femenino y 97 de género masculino para un total de 209. Entonces, algunas personas podrían decir, bueno, esto está interesante, hay una diferencia aquí en los géneros y cómo se está presentando este tipo de violencia y yo puedo sacar unas conclusiones respecto a eso porque ya tengo un soporte, no estoy sacando conclusiones por suposiciones, sino porque hay una referencia donde yo puedo sacar la información. Ahora me devuelvo a lo que me decía la estudiante que me parece importante porque ahí está lo de la moda y esa moda tiene que ver mucho con las conclusiones que ustedes van a sacar. ¿Qué es la moda? Es el dato que está en tendencia, el dato que más se repite, el dato que tiene mayor cantidad de, como ustedes lo quieran tomar. En este caso, de tipo de seguridad social, podemos ver que la moda es el que más se repite, sería el subsidiado porque tiene 209. Por lo tanto, ni no asegurado, ni contributivo, ni especial, ni excepción son moda. La moda sería el subsidiado, ¿listo? Porque es el que más se repite nada más. En esta tabla de contingencia también podríamos tratarlo casi de la misma manera, que en este caso la moda sería subsidiado porque tanto para el tipo de seguridad social como para femenino y masculino es el dato con más valores repetidos o con más incidencias. Y esa sería la manera de hacer la tabla de contingencia con tabla dinámica. Realmente es mucho más sencillo que lo otro porque pues, básicamente Excel lo hace de manera automática. ¿Hay alguna duda de cómo se hace esto, el paso a paso de la tabla de contingencia? No, señor. Bueno, me alegra. Entonces, ahora voy a dejar un momentico el Excel y nos vamos a ir a una aplicación, bueno, un software que se llama InfoStat. ¿Qué es InfoStat? InfoStat realmente no fue creado. Franci, qué pena. Cuéntame, ¿cuál es tu pregunta? ¿Cuál es tu duda? Profe, discúlpame, es que no me quedó claro algo. O sea, debemos en el trabajo final presentar las tres, la de barras, la circular y esta, o solamente una de ellas. No recuerdo muy bien cuál es la indicación. Según lo que tenía en cuenta el anterior periodo, porque podrían haber algunas correcciones sobre la guía, obviamente, era una de las dos. Pero si les dicen la guía que son las dos, pues entonces hay que colocar las dos, no hay ningún inconveniente porque ustedes pues ya lo saben hacer. Lo importante es que ustedes sepan hacer cualquiera de las dos, con cualquiera de las dos que ustedes se puedan defender, que es lo esencial de esta webconferencia. Si mal no recuerdo, habla de juntas, de que toca hacer las dos. Entonces hay que hacer Tiene que las dos. hacerse barras circulares y adicional la tabla de contingencia tiene que llevar sus gráficos respectivos. Entonces ahí está la respuesta. Vale, muchísimas gracias por aquellos que están haciendo esos aportes tan importantes para poder aclarar esas dudas, ¿no? Listo, la tabla de contingencia es mucho más sencilla, mucho más fácil. Y ahorita nos vamos a hacer lo del uso del InfoStat. ¿Por qué es importante lo del InfoStat? Porque a usted le va a ahorrar muchísimo trabajo. La verdad es muy, muy bueno, es muy intuitivo. Este software no está programado para estadística, pero nosotros lo utilizamos en estadística ya que tiene muchas opciones dentro de ella. En este momento me va a permitir ir hasta el buscador. Usted lo que hace en el buscador es colocar InfoStat. Así, tal cual. Si miran bien como dice acá, InfoStat, y usted ingresa donde dice descarga. Perdón, internet está un poquito lento. Y esta página se las voy a dejar a ustedes a través del chat ahorita para que lo puedan revisar. Y ustedes acá le van a descargar la versión en español. Cuando se descargue esa versión en español, la instalan, no se preocupen, van a salir unos letreros de que esto tiene algo limitado porque es una versión libre. Hay cosas limitadas, pero para lo que nosotros necesitamos dentro de este curso, usted lo puede usar, no hay ningún inconveniente, que con lo que nos brinda gratuitamente nos defendemos. ¿Listo? Entonces ustedes lo van a descargar, yo no lo voy a descargar porque ya lo tengo instalado, entonces me ocuparía un poquito más de espacio. Entonces permítanme, les comparto por el chat para que ustedes tengan este software a mano. Profe, qué pena, ya lo descargué en mi computador, pero al ingresar me aparece como
no sé si es la principal, una página en negro y todo en inglés y eso, y, o sea, no, hasta ahí llegó y no pude utilizarlo. Bueno, de pronto puede ser por configuración del computador, pero ¿cuál es la sugerencia? Que cuando usted tenga la aplicación, en este caso aquí tengo la aplicación, yo le doy clic derecho y yo para evitar que tenga algún problema, lo ejecuto como administrador. Entonces yo acá le doy ejecutar como administrador. Ahí se abren unas cositas, dice permitir tal cosa, yo le digo sí, va a permitir y se debe ejecutar. Acá va a aparecer, esto es una copia, bueno, siga las instrucciones. Hay unas cosas que tienen que ver con la versión de Windows también, entonces acá yo le doy versión libre y se me va a desplegar el infostat para poder hacer las cosas. ¿Listo? Entonces yo te sugiero que de pronto lo ejecutes como administrador, si no, vuélvelo a reinstalar y en ese caso, pues no sabría más qué podría suceder. De pronto es una configuración predeterminada que tiene quizá tu computador, hay que revisar ahí. Listo, tenemos el infostat y acá es muy sencillo lo que vamos a hacer. Entonces, para nosotros, como ustedes se dan cuenta, aquí no hay nada, aquí está en blanco. Entonces nosotros lo que vamos a hacer aquí es en archivo y vamos a darle en la opción nueva tabla. En la nueva tabla se me va a desplegar este cuadrito donde dice caso y columna. Entonces yo me voy al de Excel, a mi base de datos anterior. Yo desde acá donde está la primera categoría, entonces le doy Control Shift, flecha derecha y flecha hacia abajo. Y me va a seleccionar toda la base de datos y le doy Control C, es decir, la voy a copiar. Me voy nuevamente al Infostat y acá le doy clic derecho donde está este recuadro en azul y le voy a dar la opción pegar incluyendo nombre de columnas. Ojo, que sea pegar incluyendo nombre de columnas, porque si le da pegar normal no le va a pegar el nombre de las columnas, ¿ok? Entonces ahí está nuestra base de datos. Aquí está completa nuestra base de datos. Entonces nuevamente me voy a ubicar en alguno de estos, por ejemplo, en tipo de seguridad social, y me doy cuenta que acá tengo una opción para nosotros verificar si está dentro de la categoría que le corresponde, es decir, si es una variable cualitativa, cuantitativa. Entonces, ¿qué le doy? Entonces me ubico en esta columna de tipo de seguridad social, clic derecho, y nos vamos para la parte inferior donde dice tipo de dato. Si el tipo de dato está en categoría, quiere decir que es cualitativa, pero si está en entero real, eso quiere decir que es cuantitativo, es decir, que es numérico. Por lo tanto, hay que tener cuidado porque si está mal clasificado, el proceso que nos va a hacer el Infostat va a estar mal. Pero si está en categoría, porque también tiene un poquito de intuición este software y él trata de clasificar las cosas de acuerdo como debe ser. Pero pues a veces hay que hacer unos pequeños ajustes para que las cosas funcionen. ¿Listo? Entonces, aquí estoy y miro que está en categoría, no hay ningún problema. ¿Qué quiero hacer primero? Pues primero selecciono esta columna, ahí está, perdón, y me voy para la opción estadísticas que está acá en la parte superior. En estadísticas voy a darle que me dé una tabla de frecuencias. Y en la tabla de frecuencias necesito, en este caso, verificar que lo que iba a hacer con el tipo de seguridad social, verificar que sí estaba bien lo que hice. Entonces selecciono, todas las variables están ahí, miren, si ustedes se dan cuenta, y voy a seleccionar tipo de seguridad social y la voy a pasar a esta parte derecha con la flechita que está acá. Si se dieron cuenta, entonces seleccioné el tipo de seguridad social, le di la flecha y pasó. Y aquí voy a darle aceptar. Me sale este letrerito y aquí lo que voy a desmarcar, es decir, quitar este visto es del límite inferior y límite superior, porque no las necesitamos todavía. Esto lo vamos a utilizar cuando tengamos análisis de variables cuantitativas mucho más adelante. Esto es marca de clase, frecuencia absoluta, frecuencia relativa, frecuencia acumulada frecuencia acumulada, absolutas acumuladas. ¿Listo? Entonces esos son los datos que necesitamos, los que están marcados aquí. Marca de clase, frecuencia absoluta, frecuencia relativa, frecuencia absoluta acumulada. Y le doy a aceptar. Y automáticamente, perdón, automáticamente, si ustedes se dan cuenta, me generó un cuadro. Categorizó contributivo, especial, excepción, no asegurado y subsidiado. Me dijo la frecuencia absoluta, me dijo la frecuencia relativa y la frecuencia acumulada, que son los datos. Ahora, Infostat tiene una limitación que tiene que ver con las frecuencias porcentuales, pero solamente en esta tabla, porque cuando yo voy a hacer el gráfico no tiene ningún inconveniente. Listo. Hasta ahí para sacar esta tabla de frecuencias, que es la primera tabla que hicimos en el anterior en el Excel. ¿Hay alguna duda sobre cómo se hace? No me funcionó. ¿No le funcionó? ¿Lo están tratando de replicar en este momento?
Sí, por supuesto. Estoy trabajando con usted y con el Ah, anexo que bueno, hicimos. muy bien. ¿En cuál estás seleccionándolo? Disculpa. ¿Perdón? ¿Cuál variable seleccionaste? Actividad física. Actividad física, esas dice que son alta, baja, media, ¿cómo están clasificadas? ¿Cómo están categorizadas? Por respeto, cada rato apago el micrófono. Permítame, esa está en alta, moderada, muy alta. Listo. Verificaste que están pegados así, tal cual en el Infostat con las etiquetas y todo. Está bien, ¿cierto? Sí. Ok. Me dice Entonces, solamente, me sale solamente variable, clase, frecuencia absoluta, relativa y la moda. No me sale lo que estás mostrando tú allí de categorías, no sale. listo, bueno, entonces dame un momentico. Nuevamente nos ubicamos en tu variable en la que tú estés haciendo y nos vamos para estadísticas. ¿Listo? La seleccionaste así tal cual como es acá. Y nos vamos para la Sí. parte donde dice estadísticas. En estadísticas debe decir tabla de frecuencias, control R o tabla de frecuencias. En tabla de frecuencias deben de aparecerte todas tus variables. Busca tu variable ahí, que en tu caso sería actividad física. En mi caso es tipo de seguridad social. La voy a pasar nuevamente allá. Entonces, tipo de seguridad social en mi caso, en tu caso es actividad física. La seleccionas y le das la flecha que está con orientación hacia la derecha. La pasas Sí, y le das sí. aceptar. Ya le quité los límites superior e inferior. Límite superior, límite inferior. Lo demás lo Sí, dejas tal cual. sí. Y No todo eso no me está. sale la moda. Ahora salió frecuencia absoluta y relativa, pero no sale más nada. Frecuencia absoluta, frecuencia relativa, frecuencia acumulada, eso es lo que te No debe sale. salir. ¿No sale No eso? sale. No. Permítame y se lo mando por el chat para que se dé cuenta que no sale. Bueno, Lo estoy entonces, haciendo con ustedes ahí en la clase. Ya va. Ahí lo envié. 85, 23. falta que selecciones Bueno, frecuencia absoluta. 51. Es que ¿Perdón? falta seleccionar algunas frecuencias. Está solamente seleccionada la frecuencia acumulada y la frecuencia relativa. Falta la FAA. Solamente falta eso. Pero sí tienes lo demás. Está bien categorizado ahí. Vuelve lo hago. Ujú. Categoría. Estadísticas, tabla de frecuencia, le das a aceptar y en el gráfico debes de seleccionar límite inferior, límite superior, marca de clase, frecuencia FA, FR y FAA debe estar seleccionado. Ajá. FRA no. FRA Solamente no, marca de clase. FA, FA, FR, FR, FAA. FAA, ajá, y le das a aceptar. Ujú. Y ya te debe aparecer todo, se supone, pues. Se supone, sí, se supone. Dígame, Franci, Bueno. cuénteme. Perdón, profe, una pregunta. Es que no veo en tu tabla el porcentual, entonces no sé Ujú. cómo se llama el gráfico. Sino que justamente iba para allá cuando me hicieron la pregunta para que esto quedara un poquito más claro. Lo que Ya pasa, esa es salió. ¿sí? Listo, entonces eso es. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué no les va a aparecer lo porcentual? Lo que pasa es que Infostat, al menos en esta tabla, en lo que estoy mostrando acá, no les va a aparecer porcentuales porque esa es una de las limitaciones que tienen. Pero usted sabe que ya hizo el proceso y esto es sencillo, simplemente es multiplicar la frecuencia relativa por el 100%. Ya, a usted le sale que esto es 29%, esto es un 2%, 2%, 6%, 61%. Entonces es algo que usted podría adicionarlo allá. Tenemos nuestra tabla y de nuestra tabla necesitamos hacer algo más. Usted me va a decir, profe, ahora sí, yo quiero graficar con Infostat. Listo, vámonos para la parte de gráficos. Entonces yo acá en la parte superior dice gráficos, gráficos y vamos a primero hacer un gráfico de sectores o gráfico de torta, como usted lo conozca, o gráfico circular y podemos darle cualquiera de las categorías, filas o columnas, entonces yo me voy por esta de filas. En este caso lo que vamos a hacer es simplemente, si se dan cuenta, como nosotros ya hemos hecho el proceso de la tabla, tenemos lo de tipo de seguridad social. Entonces acá le vamos a dar a aceptar. Me aparece una alerta de 5 minutos de la reunión, entonces voy a tratar de dinamizar más esta parte. Damos a aceptar y me aparece el gráfico. Ahora,
no tiene las etiquetas, evidentemente, entonces en la parte izquierda, usted ve donde dice rotulación, tiene diferentes maneras de presentar los valores y los porcentajes. Entonces, usted en este caso, como sabemos que en el gráfico circular deben de estar los porcentajes, yo voy a seleccionar la opción de porcentajes. Pero es importante que no solamente sea porcentaje, sino nombre y porcentajes. Para todas las etiquetas, nombre y porcentajes. Vamos al contributivo, nombre y porcentajes, especial, nombre y porcentajes y excepción, nombre y porcentajes. Y se está reflejando en este gráfico que tenemos aquí. Para cambiar este título, ¿por qué? Porque el profe dijo que hay que cambiarle el título y no hay que dejarle título solamente, sino puede colocarle entonces usted tipo de seguridad social. Y le da Enter y automáticamente acá se refleja. Para poder usted pasarlo esto a su trabajo, simplemente lo que va a hacer es tomar una captura de pantalla. No hay ningún problema. Usted ahí tal como lo tiene, le toma una captura de pantalla, lo recorta bien bonito y lo coloca en su trabajo y ya. No hay ningún inconveniente. Ahora vamos para el otro que es el diagrama de barras, que también lo podemos hacer gráfico. En donde vamos otra vez a la opción de gráficos y nos dice gráfico de barras. Damos esta opción de gráfico de barras y aquí vamos a darle la opción de nuevamente tipo de seguridad social. Perdón. Acá tiene que ser, acá hay algo diferente, ¿no? Entonces, acá sí o sí usted tiene una opción de caso, ¿no? Este caso tiene que ir en la parte de arriba, usted lo pasa. Y en la parte inferior usted va a colocar la variable que desea analizar, que en este caso es tipo de seguridad social para mí en este ejemplo. Tiene que estar caso arriba y tipo de seguridad social acá abajo. Y le va a dar aceptar. Acá a usted le aparecen algunas cosas que se supone que debe aparecer o que usted va a medir, pero en este caso el gráfico de barra, recuerden que no usamos ni la media, ni la mediana, ni la frecuencia relativa, ni el mínimo, ni el máximo, si utilizamos solamente frecuencias absolutas. Entonces, aquí donde dice media, lo cambiamos por frecuencias absolutas. Después de haber cambiado eso, le damos a aceptar y nos elaboró el gráfico. Ahora, este gráfico debe tener los valores que se dan cuenta que aquí son los valores absolutos y ya lo estamos haciendo. Nosotros solamente tenemos que dar clic sobre cada una de las barras rojas y nos va apareciendo normalmente. Entonces, En ahora yo quiero... Infosat se puede hacerlo de contingencia. Sí, también se puede hacer la tabla de contingencia en Infostat. Para eso se les va a compartir, nosotros tenemos un blog donde ya están desarrollando el proceso de la tabla de contingencia para que ustedes lo puedan observar. Realmente los videos son muy cortos de ese blog, son 5 minutos, 4 minutos, para que ustedes tengan la facilidad de poder desarrollarlo por ahí. O sea, realmente presentar el Infostat es como para que usted se vaya familiarizando y quizá trate de intentarlo también por este medio. Listo, entonces ahí quedó el gráfico de barras. Ahora a mí me incomoda porque se supone que no debe estar ahí también, o sea, de acuerdo con las orientaciones y también estéticamente y estadísticamente nosotros no debemos de tener esos decimales. Entonces lo que vamos a hacer es mirar esos valores y estos valores tratar de que nos queden sin decimales. Qué pena por aquí, a ver. Sin decimales. Entonces acá donde dice decimales, le quito a 0 decimales y ya me queda en valores enteros, ¿no? Lo mismo va a pasar con los datos. Ahora usted dice, no, es que estas barras están muy pequeñas. Entonces el tamaño de las barras las ajusto con donde dice tamaño y yo las voy ensanchando un poco más hasta donde a mí me parezca más estético. Y también podemos cambiar los datos que están acá, que en este caso sería individuos. Individuos, supongamos individuos. Y acá, tipo de seguridad social, que ese está bien, no hay ningún inconveniente. Entonces, pongámoslo con mayúsculas para que quede todo más uniforme. Seguridad social. Listo. Acá el título, pues, sabemos que es tipo de seguridad social. Y ya. Eso sería como todo lo de Infostat. Entonces, de todas formas, con sus tutores, cada uno va evidentemente a desarrollar unos CIPAs. No se preocupen si de pronto no han entendido así a la primera. De todas maneras, esto va a quedar como una grabación para que ustedes tengan mayor comprensión sobre eso. Y sin embargo, si hay alguna duda más adicional aparte de revisar esto, van a quedar sus tutores en los CIPAs para resolver particularmente esas dudas que quizá los apremien en este momento. Y eso pues sería todo en este nivel de la parte práctica de lo que ustedes deben desarrollar y deben elaborar para que puedan obtener los datos que les corresponden. Entonces ahorita ya le doy paso nuevamente a mi compañero docente que estaba anteriormente para que pueda continuar con la última explicación que es la sustentación y pues damos así por finalizada la web. Bueno, ya Después, aquí ya nos venció el tiempo, ya la sustentación, pues ya lo informaste durante
durante la exposición, simplemente lo que dijiste en forma general, explicar cada uno de los eventos que ocurren en el desarrollo del ejercicio. Les agradezco mucho por su asistencia y nos vemos en la próxima web y adelante con sus tutores para sacar este proceso adelante. Muchas gracias a todos, a los estudiantes, a los docentes que nos acompañaron y nos vemos en la próxima y para adelante. Muchas gracias. Gracias, tutores. Que estén bien. Gracias, buena Gracias, noche. profe. Muchas gracias. Muchas gracias, que estén Muchas bien. gracias.